Buenos días a todos, hermanos. Tenemos hoy el penúltimo capítulo de Apocalipsis, capítulo 21. Yo esta semana, reflexionando en este capítulo, me he gozado muchísimo, ¿verdad? Y por supuesto, en el tiempo que tenemos no se puede desarrollar completamente, pero sí veré sacar lo que nos dé tiempo. Nuestra hermana María José, que está allí en el fondo, creo que la semana pasada. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿No fue así? Capítulo 21. Aquí comienza la vida eterna. ¿En qué aspecto comienza la vida eterna? Bueno, la Nueva Jerusalén celestial, que se nos describe aquí. Y aunque es cierto, ¿verdad?, que en ciertos aspectos, como creyentes individuales y espiritualmente, la vida eterna comienza en cada uno de nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo entendemos, cuando lo aceptamos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, y cuando recibimos el sello del Espíritu Santo. La nueva vida en Cristo, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Ahí comienza ya. O sea, nosotros, todos los que somos creyentes, ya estamos en ese aspecto de la vida eterna. Pero ahora aquí se nos va a describir, por así decirlo, esa nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, en el aspecto de que va a haber una nueva creación, tanto física como espiritual, porque ya la Iglesia estará resucitada con un cuerpo espiritual semejante al cuerpo de Cristo. Pues bien, vamos a ver solamente dos versos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, en donde ya, evidentemente, se hablaba de este acontecimiento tan grandioso que va a ocurrir. Así que vamos a ir al libro de Isaías, profeta Isaías. Capítulo 65 y versos 17, 18 y 19 solamente. Dice así, esto está profetizado hace 2700 años por el profeta Isaías. Porque he aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en la cosa que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. Dice que no habrá memoria del nuevo cielo y de la nueva tierra, que es la que en la actualidad tenemos, ¿verdad? Y ahí también en la misma palabra se nos dice que después del capítulo 20, que termina con el lago de fuego, con la destrucción de la tierra después del milenio, pues dice que la tierra y el cielo huirán delante de la presencia de Dios y no se encontró lugar para ellos, ¿verdad? Así que podemos perfectamente decir, algunos dicen que la tierra no será destruida, sino que será transformada. Eso es cierto en el periodo del milenio, cuando el Señor venga a introducir el reino. Pero la palabra dice claramente que esta tierra, ¿verdad?, va a ser destruida y estos cielos, y el Señor va a crear un nuevo cielo y una tierra nueva, y no va a utilizar los materiales físicos de esta creación, sino que de su poder, evidentemente, como en el Génesis,
va a crear estos nuevos cielos y esta nueva tierra. Y dice que no habrá ya más memoria, que ya pasó, ¿verdad? Como pasó ya toda esta época. Y ahora viene una nueva época, tanto espiritual como física, una nueva creación. Distinta, ¿verdad? Hemos visto en el capítulo anterior al 21 las copas de la ira, ¿verdad? Y todas las consecuencias sobre la humanidad del juicio de Dios. Pero el capítulo 21 es distinto. Y aquí está profetizado. Dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre de las cosas que yo he creado. Estas cosas son pasajeras. Y aquí evidentemente también ha creado cosas que nos gozamos, ¿verdad? Esta mañana nos estamos gozando aquí, alabando al Señor. Pero lo que el Señor va a crear va a ser un gozo para siempre. Dice, yo traigo. Ahora no trae ya el Señor ira, ni trae disciplina. Dice que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y dice, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Leyendo esta semana este verso, me paré en una cosa importantísima. Nosotros muchas veces cuando nos gozamos, damos gracias al Señor porque hemos recibido tantos beneficios y es justo que lo hagamos. Pero observad lo que aquí dice, que es Dios mismo el que se goza con su pueblo para siempre. Tremendo. Aquellos que somos padres y abuelos, cuando conseguimos reunir a toda la familia, que son muy pocas veces en el año, pero evidentemente, ¿verdad que nos gozamos? Que es uno de los días más felices. ¿Y habéis pensado que nosotros, pecadores, débiles, ¿verdad?, inconstantes, que muchas veces fracasamos y sacamos los pies del plato, que el Señor se va a gozar con cada uno de nosotros? Eso es tremendo. Cuando yo reflexioné sobre esto, ¿verdad?, caí de rodillas al Señor. Señor, es posible que tú te goces conmigo, con lo débil que soy, con las veces que te fallo. Pues aquí lo dice el Señor, ¿verdad? Me gozaré con mi pueblo para siempre. Y después dice, ya allí no habrá más llanto, ni habrá dolor, ni habrá angustia, etcétera, etcétera. Bueno, pues exactamente igual, y ya solamente vamos a leer un verso más, en la epístola, si me encuentro, aquí creo, en Pedro. Aquí en la epístola de Pedro, pues dice lo siguiente en el capítulo 3, y habla del mismo tema, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, ¿verdad? ¿Veis?, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Luego aquí, evidentemente, el apóstol Pedro está refrescando esta profecía que acabamos de leer en Isaías, que también se confirma, evidentemente, la realidad de lo que viene. Pues bien, continuando, ¿verdad? Continuando con el capítulo 21, dice el verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Él ve físicamente, qué privilegio, ¿verdad?, a la nueva Jerusalén. Y dice que es como una esposa dispuesta y ataviada para su marido. Aquellos que nos hemos casado, ¿verdad?, cuando vemos, es costumbre, ¿verdad?, que el novio llegue antes que la novia. No te rías tú.
Tú tuviste que esperar un poquito. Pues nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Esperando a la novia. Y cuando la novia llega, ¡qué alegría! Bueno, pues es lo que está aquí viendo. Que desciende del cielo la Nueva Jerusalén. ¿A dónde desciende? Pues nuestro hermano Efraín lo ha comentado muchas veces, a la nueva tierra, ¿verdad? Ahí desciende del cielo, porque es que la vida eterna se va a pasar en la nueva tierra. Así que dice, y oí una gran voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El deseo de Dios en todas las Escrituras siempre ha sido morar con su pueblo. Cuando saca a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando lo introduce en la tierra prometida, ya en el desierto el tabernáculo descendía allí la gloria de Dios, porque siempre ha sido el deseo de Dios de morar con su pueblo. Pero fracasó con Israel por causa de la idolatría, ¿verdad? Por causa de olvidarse de su Dios. Pero por fin, en el capítulo 21, Dios va a conseguir el anhelo que ha tenido su corazón de siempre, de morar y de gozarse y de alegrarse con su pueblo para siempre. Algo precioso y tremendo. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En esta nueva realidad espiritual y en esta nueva Jerusalén celestial, ahí va a desaparecer pues el llanto, el dolor, el clamor. Y sabéis, una de las cosas más hermosas, que va a desaparecer el pecado. Allí no va a haber pecado, porque en el nuevo nacimiento espiritual, la Iglesia ya limpia, pura y santa, el pecado no tiene nada, no tiene presencia allí. Y si el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo hago nuevo todas las cosas. El Señor tiene poder, ¿verdad?, para hacer nuevas todas las cosas. Escuchando yo un tema científico hace unos días, había unos científicos que hablaban de la materia, diciendo que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y es cierto. O sea, por ejemplo, la energía es necesaria para muchas cosas, para la luz, para el movimiento. Un coche, un barco, un avión no se mueve si no tiene energía, ¿verdad? Por lo tanto, la energía es necesaria. Y estaban diciendo que, en definitiva, la materia está compuesta, depende de cómo los átomos se unan. Dos átomos producen hidrógeno, tres el helio. Por ejemplo, otra serie de átomos producen el hierro, otra unión producen el oro, o la plata, o el cobre, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos dice que Dios es luz. Por tanto, la energía procede de Dios. Y entonces Dios va a utilizar esa energía para crear de nuevo, como en el Génesis, para crear esa nueva creación eterna y maravillosa, porque esta creación es pasajera, nos dice la palabra. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Estas palabras, hecho está, me recuerda a mí cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, ¿verdad? Ya la obra que el Señor tenía que hacer en la tierra, en la cruz ya había sido consumada. Bueno, pues este hecho está, quiere decir que por fin el propósito eterno de Dios se cumple. La nueva Jerusalén y estar eternamente con su pueblo. Por eso dice, hecho está, porque Él tiene poder para todo ello. Dice el siguiente, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo.
Otro versículo muy hermoso. Heredará todas las cosas, podemos decirle, en el aspecto material, pues todo va a ser herencia también de la Iglesia. Pero lo más importante para mí es las palabras cuando dice: yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Somos conscientes de que somos hijos de Dios? Es cierto, ¿verdad?, que muchas veces, tal como está el mundo, la inmoralidad, el hambre, la guerra, los terremotos, la sequía, muchas veces los creyentes tenemos miedo. ¿Qué será el futuro? Sobre todo de nuestros nietos. ¿Qué mundo van a heredar? Pues no hay problema ninguno. No hay miedo. Porque si somos hijos de Dios, ¿qué problema, verdad? Vamos a tener, aunque tengamos que pasar dificultades, el Señor siempre está cerca de nosotros. Y después dice que los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, etcétera, pues eso ya tuvieron, ¿verdad?, su lugar en el lago de fuego. Ahora viene la descripción de la Nueva Jerusalén. Y dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y es curioso que uno de los ángeles que habían llevado la copa de la ira, uno de ellos le muestra ahora a Juan una cosa totalmente distinta, ¿verdad? Totalmente distinta. Ahora le va a enseñar la Nueva Jerusalén. Y dice que desciende y dice que contenía la gloria de Dios. Entonces yo creo que el apóstol Juan no encontró, tendría seguro dificultad para describirnos lo que estaba viendo. Dificultad como el apóstol Pablo, cuando dice que fue llevado al tercer cielo y que allí escuchó palabras y vivió experiencias que no encontraba en el lenguaje humano como podía describirlo. Entonces, os voy a contar una anécdota curiosa. Hace 3 años por ahí, un matrimonio joven argentino, que son creyentes muy fieles, somos muy jóvenes, que son familia de mi mujer, de Betty, me dijeron: Betty, amigo, sí, queríamos ver la Feria de Sevilla, que no la hemos visto nunca. Y lo llevamos, ¿no?, a ver paseo de caballo, estuvimos allí hasta la noche. Y cuando volvíamos a casa nos dice Fran: oye, Juan, yo no sé cómo explicar la Feria de Sevilla allí en la Argentina. Es algo tan insólito que yo no sé cómo le voy a explicar esto. Esto hay que verlo. Y entonces yo creo que el apóstol Juan, cuando comparó con una piedra preciosa, pues diría: ¿cómo explico yo, verdad, la gloria de la Nueva Jerusalén? Y entonces usó ese símil de la piedra. Hay que tener en cuenta que aparecen en este pasaje muchísimas piedras en los cimientos y tal, y eso tiene un simbolismo espiritual. Se tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Así que ese muro grande y alto está simbolizando, pues, protección. Las ciudades antiguas, ¿verdad?, construían como Jericó, ¿verdad?, unas murallas altas de protección. Luego está diciendo que allí va a haber protección para el pueblo de Dios. Y dice que había 12 ángeles custodiando la entrada de las puertas para que no entrara nada abominable. También nos acordamos de los 2 querubines que estaban en el paraíso con las espadas de fuego para que el hombre no pudiera tener acceso al árbol de la vida. Y dice que están inscritos los 12 nombres de las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: la salvación viene por los judíos. Y entrar en Jerusalén está significando, ¿verdad?, la salvación eterna. Por lo tanto, evidentemente, también el pueblo de Israel tiene su mérito, a pesar de todo su fallo, porque
ellos recibieron la revelación de la palabra de Dios. Ellos la recibieron. Por lo tanto, dice que están inscritos en las 12 puertas los nombres. Y después habla de que hay tres puertas a un lado, 3 a otro, porque nos da a entender de que es como una especie de cubo, es lo que describe más adelante en esa ciudad. Después dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, de nuevo, los cimientos sabemos por la palabra de Dios que es Jesucristo. Pero evidentemente, ¿por qué dice que están los nombres de los 12 apóstoles? Porque ellos fueron los que pusieron los cimientos de la palabra de Dios. Porque la recibieron del Señor, ¿verdad? Y ellos fueron los que pusieron. Entonces, por eso se menciona en eso. Pero evidentemente el apóstol Pablo, pues nos dice en Efesios que evidentemente nosotros somos edificados sobre los fundamentos, pero que es Jesucristo la piedra principal del ángulo y que esos cimientos están cimentados siempre en la persona de Cristo. Después viene que habla como he dicho, de la ciudad en cuanto a su longitud y anchura. Evidentemente, si lo medimos físicamente con nuestra realidad, aunque la ciudad es muy grande, pero yo creo que esto también es simbólico. ¿Por qué? Porque dice el libro del Apocalipsis que había delante del trono, había millones de millones alabando al Señor que nadie podía contar. Y claro, si hacemos números, decimos, bueno, esta ciudad es muy grande, pero ¿cómo entran ahí tantos millones? Por tanto, yo creo que esto es simbólico. Y después nos dice que midió su muro diciendo 44 codos de altura, y dice, y esta medida de hombre, la cual es de ángel. El codo más o menos creo que son unos 50 centímetros, para que nos hagamos una idea, si queremos físicamente verlo. Y nos da a entender también que el tamaño más o menos de un ángel es similar al tamaño humano. Los cimientos, ahora en estos cimientos, pues vienen una serie de joyas que aparecen, como el jaspe, como el zafiro, como el crisólito, el octavo. Y yo creo, hermano, que esto tiene que tener una interpretación espiritual. Yo así lo entiendo. Y por eso, yo leyendo esto me acordaba de la epístola a los Gálatas, cuando el apóstol nos habla, ¿verdad?, en Gálatas, que estaba en Efesios, de los frutos del Espíritu. Y ahí se mencionan los frutos del Espíritu, dice el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza, etc. Porque evidentemente los cimientos de esta ciudad tienen que ser cimientos espirituales, que está fundada sobre la justicia, sobre el amor de Dios, ¿verdad?, sobre la misericordia, sobre la templanza. Todo esto, evidentemente, si queremos interpretarlo de forma espiritual, la realidad de esa Jerusalén celestial, ¿verdad?, va por ahí. Que yo no descarto, ¿verdad?, que pudiera, evidentemente, el Señor, en el aspecto físico, que esta ciudad, las calles, cuando dice las calles eran de oro, y dice que la ciudad era transparente como el cristal. Y si traducimos simbólicamente, un cristal cuando está limpio no tiene mancha, ¿verdad? Se ve lo que hay detrás. Y entonces lo que nos está diciendo es que en esa ciudad no va a haber hipocresía, no va a haber mentira, no va a haber orgullo, no va a haber soberbia, sino que se va a ver transparente. Nosotros los humanos muchas veces ponemos un escudo delante de nosotros, a lo mejor para que los demás no nos vean la realidad nuestra. Aquí no, aquello es diáfano, transparente como el cristal, ¿verdad? Esa puerta. Y después ya termino, ya que nos habla de que
esa ciudad pues no habrá noche, que en esa ciudad no habrá tampoco templo, porque evidentemente Dios estará en comunión eterna, feliz y gozosa con su iglesia en esa ciudad. Dice, las puertas nunca se cerrarán porque allí no habrá noche. Y se llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellos. Y termina diciendo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, lo que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que termino que recordemos siempre. Para mí ha sido maravilloso. Yo conocía esto, pero a veces no reflexionamos. Que nosotros podamos ser gozo y alegría para el Señor. A Él sea la gloria.